Vuelvo a retomar el concepto de la palabra que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, qué bueno es entender algunas ideas con relación a esto, porque algunos se dejan formar o están siendo formados por algunas denominaciones. Hay gente que defiende tanto la denominación que, oiga hermano, que pase lo que pase, ahí están. Ellos son de una denominación y se dan y se entregan a esto. Otros, por en cambio, se dejan formar o están siendo formados por filosofías, por sus ideas, por conceptos. Pero yo quiero que usted escuche esto y que lo diga conmigo. El verdadero discípulo, dígalo, el verdadero discípulo se deja formar por Dios. Esta es la realidad de la Biblia. Nosotros somos entrelazados tan fuertemente en una relación con el Espíritu, que somos, hermanos, llevados por el mismo Espíritu, enseñados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, de tal manera que Cristo en nosotros da dando la formación paso a paso. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 3:1, Pablo le recalca, hermanos, que existen dos tipos de cristianos, y lo hace, yo pienso que es con cierto enojo en alguna medida. Que Pablo habla que cómo es posible que ya era hora para hablarles a ellos como una casa espiritual, pero ahora un hermano tiene que referirse a un concepto negativo. Pablo recalca que hay entre la vida espiritual hay gente espiritual, hombres de Dios, mujeres de Dios, pero también hay por ahí algunos carnales, dijo el apóstol Pablo. Óigame bien, el discípulo se hace y se forma en la medida que se deja pastorear. Como dije, ¿quién lo puede repetir? Claro, el discípulo se hace y se forma en la medida que se deja pastorear. Porque le voy a decir una gran verdad: no son los años los que forman discípulos, no son las iglesias las que forman discípulos, no son los libros, aunque todo esto es bueno y lo necesitamos, sino que es aquella persona que se deja pastorear, es la que en realidad adquiere la postura de un discípulo. Ahora, déjeme expresar algún concepto importante del texto, porque Pablo tiene o nos da la idea de que él tiene que retroceder, no puede avanzar. Hay gente con la que no podemos avanzar. Algunos vienen, hermanos, entran a la iglesia nuevitos, usted los ve, ayunan, oran, no hay que obligarlos a venir a la iglesia, llueve, trones. Usted los ve, hermanos, gente que busca el rostro de Dios, que busca la presencia de Dios. A otros, por en cambio, hermanos, a pesar de los años, tenemos que estarlos empujando. Hay que entender que en alguna forma Pablo se refiere a la iglesia, en este caso de Corinto, y les da a entender, el de los Gálatas, y les da a entender cuando le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo, ya él había trabajado, ya él había tratado, pero él dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo tiene que volver a empezar de nuevo su trabajo, su misión en este concepto. Trabajar con las mismas personas, explicarle los mismos conceptos, aplicarle los mismos métodos espirituales, a pesar de que él ya se lo había predicado. Es decir, según Pablo, en esta carta de Gálatas 4:19 dice y recalca que Cristo todavía no había sido formado en algunos creyentes. Supongo que en algunos hijos de Dios estaba bien el asunto, pero es posible que la mayor parte de la iglesia todavía no había tomado el carácter de Cristo en sus vidas. Yo creo que todos conocemos bien el concepto de cristiano y de cómo se forma la idea de cuando llaman a los cristianos y todo esto. Porque hay que entender que solo el hecho que usted se diga ser cristiano es porque es un imitador de las cosas de Cristo. Ahora, entendamos que aquí hay un asunto importante, hermanos, porque el hecho de que la gente no había podido crecer o desarrollarse, el hecho de que por qué Pablo tiene que recalcar las palabras de que Cristo no había sido formado en ellos, no era un problema del ministro, no era un problema de la palabra. Yo creo que el ministro estaba bien, Pablo era un buen ministro. Yo creo que la palabra estaba buena, era buena palabra. Pero aquí debemos de entender, hermanos, que la conducta, que la forma de vivir la iglesia no era la adecuada. Y
ahí es donde radica el problema del crecimiento de una persona. Porque sabemos, yo creo que todos estamos de acuerdo. Si yo pregunto que si aquí, desde aquí se predica una buena palabra, yo creo que todos estamos de acuerdo que aquí hay buena palabra. Si yo pregunto que si aquí hay buena administración de la alabanza, yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que aquí hay una buena administración de la alabanza. Entonces, hermano, no es la palabra, no es el ministro, no es la iglesia. La pregunta es, ¿por qué algunos entonces no están creciendo como debieran de crecer? ¿Por qué no le preguntas a su hermano? Hermano, ¿usted está creciendo? A lo mejor se topamos con una sorpresa de alguien que, hermano, yo todavía 4 años y estoy todavía por ahí, ¿verdad? Como empezando. Bien, en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 14, si alguien es amable y me lo lee, se lo agradecería mucho, porque aquí tenemos una idea clara de Pablo a la iglesia con relación, hermanos, al concepto de tener una vocación firme en Cristo Jesús, de estar parados en la brecha como tiene que ser. ¿Y qué dice Efesios 4:14? ¿Quién lo tiene? Por favor, léamelo a alguien. Bueno, está bien, aquí ya tenemos a aquella dama. Bien, hay un detalle importante cuando Pablo expresa la palabra, porque Pablo dice, para que no, dice, seamos como niños. Hermano, usted sabe que pareciera mentira, pero todavía tenemos niños en nuestras congregaciones. Hay gente que se enoja por cualquier cosa, porque le hicieron una mala cara, porque el pastor no los visitó, porque cumplió años y no le cantaron un feliz cumpleaños. Tenemos detalles insignificantes de por qué hay gente que se enoja y hay gente que dice, ya no vuelvo, y se ponen ahí con unas cositas medio raras. Y con el hermano, ¿pero qué pasó? No, hermano, es que, y dice este hermano, pues es una pequeñez. Esto nos da la demostración de que algunos todavía tienen este carácter de niño. Y Pablo dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Es decir, las ideas en Cristo o las ideas del cristiano deben de ser cristocéntricas. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, hermano, aunque lo visite quien lo visite, aunque alguien venga con revelaciones raras, y cuando alguien venga y le diga a usted, mire, hermano, es que yo siento de Dios, usted dice, mire, hermano, yo mejor prefiero dejarme llevar por lo que dice eso. Porque el que conoce la palabra es una persona, hermanos, que permanece firme. Porque el que conoce la palabra es una persona sólida y permanece estable en los caminos del Señor, y no es llevado de un viento, de un momento a otro, a diferentes conceptos. Hay gente que dice, hermano, yo no sé, es que ya como dice el hermano, yo no sé si seguir diezmando. Es que como el hermano dice, hermano, le voy a decir una cosa, el que tiene la revelación de la palabra, diga conmigo, el que tiene la revelación de la palabra, el que tiene la revelación de la palabra, no importa quién se le atraviese en el camino, es una persona que es de un solo ánimo, es de un solo temple, tiene un mismo carácter, hermanos, cuando está en la bendición, cuando está en escasez, cuando está en la bendición, como cuando está en el problema. Es una persona que conoce a Cristo, porque Cristo ha sido formado en sus adentros. ¿Cuántos pueden regalarle un aplauso a Dios por eso? Oh, gloria a Jesús. Es decir, que la formación de un discípulo, que la formación de un verdadero discípulo lo lleva, oigan bien esto, hermanos, lo obliga a pulirse. Yo tengo que saber que tengo que morir todos los días de mi vida a algo. Yo tengo que entender que todos los días de mi vida debo de renunciar a algo, porque, hermanos, ese concepto de que Cristo se forma en mi vida me lleva a someterme a la palabra de Dios. Y cuando yo me someto a la palabra de Dios, entiendo de que hay cosas que yo tengo que decirle no. Hoy debo de aprender a decirle no al pecado. Hoy tengo que aprender a decirle no a las cosas negativas. Tengo que aprender a decirle no, hermano, a muchas actitudes personales, porque cuando Cristo es formado en mí, tenemos que decir, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en nosotros. ¿Cuántos se sienten así en esta noche? ¿Cuántos pueden testificar en su vida, hermanos? ¿A cuántos podríamos parar para pedirle a nosotros una palabra que diga, hermanos, ¿por qué usted cree que usted es cristiano? Porque algunos dicen, hermanos, yo soy cristiano porque tengo una Biblia, o yo soy cristiano porque voy al templo. Otros van a decir, hermano, yo soy un hijo de Dios porque vivo la palabra.
porque me guardo en la ley de Dios como Dios me manda y hago las cosas que Dios dice que se hagan. Déjame expresar, hermanos, que el que quiere ser discípulo de Dios y el que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios se siente o se encuentra confrontado. Oiga, reciba esta palabra. Se necesita confrontado a adquirir retos en su vida. Es decir, nadie crece. Le voy a decir una cosa, hermano. Olvídese de las casualidades en esto. No existen las casualidades. En Dios no hay casualidades. O somos o no somos. Y yo le voy a decir algo. Pregúntele a alguien, hermanos, que sea espiritual. De esas personas que ustedes las ven muy bien, que siempre dicen, hermano, qué raro, yo lo veo a usted en problemas y riéndose. Yo lo veo a usted en aflicciones y yo no lo veo que usted se caiga. Lo he visto por años en la iglesia. Mire, hermano, yo lo he visto. Yo me iba de la iglesia y he venido como 3 veces. Me he reconciliado como 10 ya. Y yo lo veo que usted permanece. ¿Qué es lo que hace? ¿En dónde está el éxito? ¿A qué se debe que usted tenga ese temple de tal manera que aunque pase lo que pase, usted se mantiene firme? Usted se va a encontrar con una sola razón. Y le voy a declarar esto, hermanos, óigame bien. Hay que aprender a aceptar los desafíos en nuestra vida. Un hombre de Dios, aunque muchas veces, como decía Pablo, nos sentimos ahí medio tambaleados, aunque muchas veces, hermano, por las circunstancias, porque es demasiado el peso sobre nosotros, pudiéramos caer de rodillas. Y aunque muchas veces, hermanos, ya sea por la enfermedad, por la crisis económica o por algún problema de familia, que nos sintamos agobiados, pero siempre estamos en victoria porque sabemos en quién hemos confiado. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Dios por eso. Bien, gloria al Señor. El que quiere ser un verdadero discípulo debe aprender a aceptar los retos en su vida. Y uno de los retos que nosotros tenemos, hermano, es el reto del cambio. Porque somos buenos para esperar todo de Dios. Somos buenos para esperar que Dios haga todo por nosotros. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, hermano, pero somos muy malos para aprender a deponer de nuestra vida y a venir en decadencia de nuestro yo interno. Yo estaba escribiendo hoy temprano por ahí otra predicación. Y yo en esta predicación decía, hermanos, no hay peor enemigo. Era un concepto que Dios me regalaba para predicarlo. Pero yo decía, no hay peor enemigo que yo mismo. Porque vea que es un concepto aún hasta bíblico. Cuando Pablo le escribe a la iglesia, a Timoteo, le decía, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es que no hay peor enemigo que yo mismo. Cuando los ángeles sacan a Lot de Sodoma, le dice, mire, Lot, escapa por tu vida. Porque es algo que es muy personal. Es algo, hermanos, que tiene que ver con mi yo interior, con la integridad de un hombre que dice, que cree, que conoce y que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Entienda esto, mi querida iglesia, porque en el libro de Romanos capítulo 12, allá en el versículo 2 dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez, el primer concepto es no ser un hombre conformista a este siglo. Y el reto principal es, ahora, sea usted una persona transformada por medio de la renovación ¿qué dice la Biblia? De vuestro. Hermano, todo pareciera mentira, pero así como los barcos son manejados por unos timones pequeñitos, y así como los caballos son manejados también por unas riendas, semejante bichote, usted le hace con un mecatito por acá. Yo pienso que nosotros muchas veces, aunque es un concepto de la fe esto que dije, pero yo le voy a decir esto importante, hermano. Yo creo que todo tiene que ver, porque depende cómo usted piense, así es usted en realidad. Por eso debemos de tener una renovación en nuestra mente. Y es una renovación que tiene que estar aplicada a la palabra de Dios. Es una renovación que tiene que ver con esto, hermanos, de cómo yo estoy meditando, comprendiendo la forma en que yo discierno la palabra del Señor. Esta transformación la podemos medir. Óigame bien, aquí entra la parte importante para mí del mensaje. Porque esta transformación la podemos medir. Hay niveles. Yo creo que el cristiano se puede medir a sí mismo, porque hay muchas pautas bíblicas que me llevan a mí a entender de que yo puedo medir mi espiritualidad conforme a la Biblia. Es decir, la Biblia es el espejo en el que yo me asomo y me doy cuenta qué tan feo estoy o qué tan lindo soy para el Señor. Hay 6 pasos eficaces que podemos marcarlos como importantes para ser un buen discípulo. Ahora yo quiero, antes de tocar estos 6 puntos, quiero preguntarle brevemente: ¿cuántos de ustedes se consideran discípulos del Señor? Pastor, tenemos unos cuantos.
A ver, ¿cuántos se consideran discípulos del Señor? Ya, ahora, ser discípulo del Señor está bien, pero ¿qué pasaría si yo pregunto, pero cuántos de ustedes se consideran buenos discípulos del Señor? Porque recordemos que Judas era uno de los discípulos y ahí andaba entre el grupo de los 12, pero no era un buen discípulo del Señor. Y muchas veces nosotros podemos caer en el juego de que como estamos en la iglesia, y que como cantamos igual que los demás, y que como también estamos así, hermanos, debemos de tener, óigame, algún parámetro, algo que nos ayude a entender nuestra cristiandad. Y aquí yo quiero entrar con ustedes, por favor, y les voy a pedir que me ayuden a buscar en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, por favor, búsquenlo. En el capítulo 2, ubíquese en el capítulo 2 de 2 de Timoteo. Y vamos juntos, por favor, un versículo importante que para mí es el que va a marcar la pauta en esta noche. Es el versículo 15. Primera de Timoteo. Es 2 de Timoteo, disculpe. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos todos? Bien, voy a leerlo. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De este texto quiero extraer 6 principios importantes que, aunque lo tenga que ver abuela de pájaro por el tiempo, yo creo que va a quedar bien señalado, que puede marcar una diferencia buena para nosotros. Entendamos el primer concepto, porque la primera palabra clave que yo me encuentro en este versículo es diligencia. Y diligencia yo la relaciono con la palabra de prontitud, de rapidez. Para mí diligencia tiene que ver, hermanos, con alguien que se mueve con rapidez, con alguien que está, óigame, atento para hacer lo que Dios manda que se haga. Esto nos demuestra, honestamente, esto nos demuestra que hay cosas que no pueden dejarse para después, porque es uno de los problemas que no deja crecer a los discípulos. Señor, tú sabes, yo sé, Señor, que tengo que cambiar, pero no cambia. Señor, yo te prometo que yo lo voy a hacer, pero no lo hace. Si usted mire, por ejemplo, observemos los votos. Cuando alguien ofrece algo, yo estoy seguro que si pasamos la lista vamos a encontrar un montón marcados con X. Mire, ofreció traer un dinero al templo, no lo trajo. Ofreció traer una ofrenda de invierno, no lo trajo. Ofreció una ofrenda, y comenzamos a tener pecados de omisión. Señor, tú sabes, yo te lo prometí, yo te lo voy a dar, pero no lo trajo. Y no porque hablemos de dinero, sino porque quiero marcar pautas importantes. Pecados de omisión y cosas de estas que son importantes nos demuestra que no podemos dejar las cosas para después. Es decir, ¿cuántas veces le decimos, Señor, tú sabes, yo me voy a levantar, yo de verdad voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la Biblia, ahora sí es cierto, Señor, que no voy a faltar al culto? Hermano, y le pasan una semana riquísima y nosotros hay que estarnos casi con el látigo. Hermano, vamos al culto, ¿qué pasó? Entiende, hermanos, que aquí el llamado de parte de Dios es buscar con todas nuestras fuerzas lo que anhelamos. Lo que anhelamos, como dije, lo que anhelamos. Porque le voy a decir, cuando usted ama algo, usted lo busca. Cuando usted quiere algo, usted se entrega, no importa lo que sea, no importa lo que pase. Usted dice, hermano, es que yo me entrego porque yo amo. ¿Por qué se casó usted? Si su mamá le decía que era un mal hombre, si su tía le decía que no se casara, que no era un buen candidato para usted, pero usted se entrega porque hay un amor, hermano, ciego, por decirlo así, un amor que usted dice, es un amor sin condiciones. Yo me caso, pase lo que pase. Y todavía vamos al altar y decimos, en la muerte y en la enfermedad, y sí, en todas. Porque tenemos un amor que nos lleva a nosotros a poner estas cosas, hermano, y decir, yo estoy dispuesto a hacer todo esto porque lo quiero, porque la quiero a ella. Así son las cosas de Dios. Déjame decirte, hermanos, que la Biblia nos habla ya en Lucas 15, versículo 8. De ahí, del 8 unos versículos más por ahí, nos habla a nosotros de una mujer que ha perdido una moneda. Y dice la palabra del Señor en este versículo, mi querido hermano, de que esta mujer, teniendo una dracma. Ahora, si la dracma es importante, ¿qué hacemos? Dígame, ¿la buscamos?
Pero si no es importante, usted dice, esa no es monilla, no, déjenla ahí que se le encuentre. No, pero esta mujer fue en carrera, agarró la lámpara, encendió la luz, comenzó a barrer, y cuando encontró la drama, hermanos, llamó a las vecinas y hizo un gran fiestón, porque aquello para ella era algo importante. Cuando las cosas son importantes para usted, usted es diligente. No se ocupa que el pastor ni que Dios lo esté mandando un montón de veces. Usted es diligente. ¿Quiere preguntarle a su hermano sin miedo? Pregúntele, hermano, ¿usted es diligente? Pregúntele, a ver qué le dice. Bien, la segunda palabra clave que nosotros tenemos aquí es estar delante de Dios, porque el pasaje nos dice claro a nosotros: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Aquí es estar delante de Dios. Todos los grandes hombres, cuando usted lee cualquiera de los grandes hombres de Dios, usted va a encontrar, hermano, que todos estos hombres siempre sacaron tiempo para estar en la presencia de Dios. Todos. No había ninguno que no sacara tiempo para estar con Dios. Ahora, estamos metidos en un mundo de consumismo, óigame, desenfrenado, y la gente está más desesperada por lo que desea poseer que verdaderamente, hermanos, por el ser de ellos mismos con relación a Dios. O sea, usted es capaz, lo que quiero enfatizar es que usted es capaz de trabajar. Si el patrón le dice a usted, mire, necesito que se me quede ganando unas estritas, claro. Pero si Dios le dice, oye, pero ir al templo, ir al culto, ya Dios conoce, Dios conoce. Y no es que trabajar sea malo, debemos de trabajar duro. Pero cuando las cosas de Dios son, dice la Biblia, primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, si usted es un buen discípulo, mídase, porque si usted es un buen discípulo, nada lo frena para estar en la casa del Señor. Óigame bien lo que le voy a decir, mi querido hermano, porque Moisés, dice la palabra del Señor, que hablaba cara a cara con Dios. Dice la palabra del Señor que Isaías era un hombre que se levantaba en la madrugada para buscar el rostro de Dios. Y usted va a encontrar, hermanos, óigame, que la gente que ha buscado el rostro de Dios, que la gente que busca la presencia de Dios, siempre le pasan cosas lindas, le pasan cosas sobrenaturales. Allá estaba aquella mujer llamada Ana orando, tenía un problemón grandísimo, una desesperación, hermanos, era en congoja, pero ella dijo: yo derramo mi alma delante de Jehová, porque yo sé que mi ayuda de ahí donde tiene que venir. No lo dijo el salmista, que mi ayuda, que mi socorro, que mi pronto auxilio, todo lo que usted quiera, no venía del Señor. Es que, perdón el término, pero el mejor negocio para un cristiano es estar en la presencia del Señor, hermano. Yo sé que esto lo tenemos que ver a vuelo pago, pero voy por la tercera pregunta. La tercera palabra clave es aprobado. Y la palabra aprobado, hermanos, significa alguien calificado para hacer algo. El aprobado es alguien, hermanos, óigame, que cuenta, alguien que sea capaz de guardar fidelidad para hacer algo. Porque qué triste es, hermanos, encomendarle trabajos a alguien que no sea aprobado. Pero a alguien que es aprobado, hermanos, óigame, es capaz de soportar la tentación. Alguien que sea aprobado es capaz de guardar su fidelidad. Según la Biblia, yo entiendo en el término aprobado, según la Biblia, yo voy a registrar 3 conceptos importantes. Uno, Lucas 3:8 dice que una persona aprobada es aquella que hace frutos dignos de arrepentimiento. Una persona aprobada es según Hebreos 13:17, es alguien que vive bajo sujeción. ¿Aló? ¿Cómo dije? Entonces pregúntele a su hermano: hermano, ¿usted vive bajo sujeción? Porque es un parámetro. ¿Cómo puede decir que usted es un buen discípulo si usted no es un hombre sujeto, si no es una mujer sujeta? Pero yo soy un gran hombre de Dios. Hermano, olvídese, seamos honestos. Si usted está fallando en alguna cosa, mejor como decía un pastor por allá en San José, hermano, metamos la barba en remojo. Entendamos, hermano, que en realidad 1 Timoteo 4:12 dice que alguien aprobado es alguien que es ejemplo en los creyentes, óigame, en conducta y en palabra. Y voy por la parte final. Escuche bien esto. Otra palabra importante, la palabra número 4, la palabra clave aquí es un trabajador, obrero. Porque ¿qué es un obrero? Dice, ¿qué decía el texto? Decía claramente, hermanos, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Como qué? Como obrero. Obrero es la otra palabra clave, y obrero significa un trabajador, un servidor.
Hermano, perdone que lo diga. Si no, Dios sabe que por sí ni conozco su problema, ni sus anhelos, ni nada de esto. Pero lo voy a decir con libertad. Dios no llama vagos. Es que Dios no llama vagos. Es un obrero. Es alguien que está al servicio. Es alguien que está, hermanos, siempre en las labores. Siempre una persona eficaz en todo, hermano. Vea cuando Dios llama a Moisés. Dice que Moisés andaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y lo llamó Dios de medio de la zarza cuando estaba en medio de las labores. Vea usted cuando viene el llamado al profeta Eliseo. Eliseo andaba por ahí arando con las yuntas, hermano, allá en el campo con sus bueyes y sus cosas, y recibe el llamado. Dios no llama vagos. Y yo pienso que son vagos de todas las clases, y también hay vagos espirituales. Señor, úsame, hermano, pero no ora, no ayuna, no lee la Biblia, no se congrega. Señor, tú sabes que estoy dispuesto. ¿Dispuesto a qué, hermano? Porque si usted de verdad tuviera un corazón dispuesto, usted de los que estuvieran llorando en el altar, usted de los que estuvieran en vigilia, usted de los que estuvieran en la oración. Aleluya. Denle un aplauso a Dios si quieren. Desahoguémonos de alguna forma. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, solo los que luchan, reciba esto porque no es un mal concepto. Es que solo los que luchan son los que se limpian. Es que solo los que luchan, hermanos, son los que se santifican. ¿Usted cree que la santificación es que el pastor viene y dice: hey, los de la santificación, venga a pagarle la pastillita? No, hermano. Si usted no se lo pone, si usted no se lo propone en su corazón, olvídese, no hay nadie que lo pueda cambiar. Esto tiene que ser algo que nace, óigame, de adentro, muy de adentro. Es muy de adentro, es muy profundo. Es cuando usted tiene que negarse a sí mismo, porque usted por santidad, hermanos, está dispuesto a decirle que no al pecado. Dice la palabra del Señor allá en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Qué rico. No es un buen texto, es un texto riquísimo. Es un buen texto que nos ayuda a medir nuestra relación con Dios. Porque si yo soy un discípulo, un verdadero discípulo, hermano, óigame, yo tengo que vivir esto. Y dice la palabra en 2 Timoteo 2:21: así que si alguno se limpia de estas cosas, de adulterio, fornicación, lascivia, guaro, cigarro, todo lo que usted quiera, hermano, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser instrumentos de honra para Dios? Límpiese, límpiese. No haga lo que hacía una mujer que por allá estaba, hermano, sin cara, llorando, y le decía: Señor, quítame los celos. Y el Señor me mandó a levantar a esa mujer de ahí. Le digo: hermana, levántese, porque usted está orando mal. No es quítame los celos. El Señor dice: quítalos tú, porque la Biblia dice claramente: despojaos del viejo hombre. Es que es una actitud que tiene que ver con mi persona, con mi yo, con mi responsabilidad de cristiano. Y dice, hermanos, así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra. Ahora sí, dice, santificado. Ahora sí, va a ser una persona útil al Señor. Porque hay muchos quieren ser útiles al Señor, pero no quieren cortar con el cigarro, no quieren cortar con la música impía. Usted llega a las casas de algunos cristianos, hermanos, le digo: ¿sabe qué? Yo he llegado, que Dios me perdone por ser tan atrevido, pues yo he llegado a la casa de más de una persona que decimos que es cristiano. Hermano, perdóneme, voy a pagarle el tele. Y si me echa después, o no le gusta que venga a su casa, no importa. Porque vemos cosas que no deben de verse, porque escuchan cosas que no deben de oírse, porque son buenos, hermanos, para venir a la iglesia a adorar a Dios, pero en una chicha sacan el magazine, óigame, hasta que da miedo. Útil al Señor y dispuesto, entonces, sí, ahora dice dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Hermano, necesitamos que precie, hermano, necesitamos que barra, hermano, necesitamos que vaya a repartir tratado, hermano, necesitamos ir a pintar los postes. Y es útil para todo. El punto 5 tiene que ver, dice la palabra del Señor, en la palabra clave número 5, según dice el texto, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene ¿de qué? ¿De qué? Hello. Un día agarro yo por un domingo por la mañana, y estaba por allá pastoreando por el volcán Poás. Y cuando yo estoy pastoreando por ahí, he terminado el servicio,
y tengo la gente por ahí siempre saludándolo a uno con cariño, ¿no? Y entonces agarro a una hermana y le digo: hermana, mañana voy para tu casa. Y desde que la dije, eso se me transformó. Se puso roja, 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 roja. Y casi como tartamudeando me dijo: pastor, por favor no vaya, porque ya yo sé lo que mi esposo le va a decir. Dice: porque yo soy mi malcriada, tiro platos. Y se soltó. Y yo dije: está bien, no voy. Hay gente que se siente avergonzada. En una ocasión yo dije: hermano, vamos a ir a repartir tratados. Y la gente no sabía que yo iba a hacer eso. Era un domingo por la mañana. Yo iba a ir a la escuela dominical. Vamos a ir a ganar almas para Cristo. Y yo tenía un montón de tratados. Y cuando agarré aquellos tratados, agarré 3 puños. Hice la iglesia en tres grupos. Y cuando yo agarré un grupo, una hermana se me sentó en el asiento y no se movía. Le digo: hermana, te voy a ir con ese grupo. Ya el grupo de ella había salido de primero. Habíamos orado por el grupo, los habíamos enviado en bendición. Y ella se quedó sentada. Hermano, yo por ahí no voy. Le digo: ¿pero por qué? Es que Julián, Sultano y Mingano ya me salió con el asunto. Tenía pleito con un montón, hermano. ¿Cuánto se iba a ganar? Dice, en una ocasión pasa una experiencia. En una ocasión pasó una experiencia, mi querido hermano, de cómo estando el pastor en el púlpito, cuando eso yo todavía no era pastor, pero estando el pastor allá en el púlpito, y cuando viene alguien y le dice algo ahí al pastor en el oído, y el pastor se agarra y señala y dice: usted. Yo pienso que no fue que escogió mucho la gente, simplemente agarró por ahí con los que más, pienso yo, él podía contar, y agarró como los 5 o 6 y se los llevó. Nadie sabía por dónde iba. Cuando el pastor llega, hermanos, es que alguien está manifestado, hay un endemoniado, y van a echar fuera el demonio, van a orar por la persona por liberación. Y cuando entró la gente a la casa, el demonio o que estaba por ahí vuelve a ver uno de ellos y dice: usted ni me toque, porque usted está en adulterio. Hay gente que es avergonzada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no hay integridad. Hay gente que es avergonzada porque no está viviendo como un verdadero discípulo. ¿Me está entendiendo dónde vamos? En 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, porque a veces somos muy bonitos adentro, somos muy buenos hermanitos, pero hermanos, le están debiendo a medio mundo y no pagan a nadie. Es que hay que tener buen testimonio de los de afuera, dice la palabra. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito. Qué triste. Un día llegó alguien a tocar la puerta de mi casa, ahí en Bolio. Era una persona inconversa. Hermanos, viera que yo me sentí muy avergonzado. Lo cuento con idea de ilustrar, pero yo me sentí avergonzado. Alguien que no es cristiano dice: mire, yo vengo a decirle a usted que y todo brava, una persona, y una señora, toda brava. Me dice: ¿para qué usted no saca esa Juliana de la iglesia? No oye los gritos que está pegando. Venga, salga afuera para que ir, hermano. Y yo me hacía chiquitito. Y uno no oye, yo tengo ni decir: es que ella no es cristiana. Hay gente que se siente avergonzada dependiendo de las cosas. Entonces, un buen discípulo no enfrenta el evangelio, o sea, no ensucia su testimonio. Un buen discípulo no ensucia el testimonio de la iglesia, porque ¿sabe cuál es el primer problema cuando alguien va a evangelizar? ¿Qué? ¿Ir yo ahí, esa iglesia, para ser igual que Juliana? Y hay gente, hermano, aquí se ora por santidad: Señor, bendice la iglesia, santifica. Y siempre por ahí aparece un mal portado que quiere poner en mal la iglesia con su mal testimonio. Un buen discípulo no hace eso, no ensucia su testimonio en el testimonio de la iglesia, y no se presta para hablar mal del pastor, ni de la iglesia, ni de nada. La última palabra dice que use bien la palabra de verdad. Con esto finalizamos. Que use bien la palabra de verdad. Usted no puede hablar lo que no conoce. Óigame, lo voy a decir: cuando alguien no conoce bien la palabra, le pudiera pasar como una señora que yo conocí que se llamaba Blanca. Blanca tenía 12 años de estar en la iglesia, pero hermanos, todavía fumaba. Cuando yo la conocí a Blanca y yo llegué a la casa a visitarla, me la encuentro fumando y yo me asusté. Le digo: Blanca, ¿usted fuma? Sí, eso no es malo, dice. Y yo me puse a pensar, hermanos, cómo muchas veces la ignorancia hace que haya gente que esté cometiendo pecados, precisamente por eso, por ignorancia. Pero la ignorancia, hermanos, es una estrategia de Satanás para llevar cautivo a las personas hacia el pecado. Yo iba, cuando eso yo no tenía carrito, ahora ya Dios me regaló un carrito, ¿verdad? Gracias al Señor, pero
yo no tenía carrito, entonces voy con un hermano y pum, mujer que pasaba parecía el exorcista. Entonces yo le dije al hermano, y yo le dije al hermano, ¿sabe una cosa? Estoy viendo que usted tiene un problema. Me dice, ¿qué, pastor? Le digo, hermano, usted tiene un problema, usted tiene en sus ojos hay una gran malicia. Eso es un espíritu, le digo, usted tiene que luchar. Me dice, no, hermano, si las mujeres las hizo Dios para que nosotros las veamos. Le voy a decir algo, el que está en pecado siempre justifica sus medios. El que está en pecado, es más, nunca tiende a compararse con alguien que está bien. Siempre se compara con alguien que está peor. Que yo, hermano, pues yo lo que me tomo una cervecilla, nada más, o me fumo un cigarrillo, no es que se fuma 3 paquetes. Óigame bien, cuando alguien no conoce bien la palabra de verdad, como tiene que ser, es fácil de torcer la doctrina. Porque son capaces de creer cualquier cosa, porque no conocen la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? La verdad os hará libres. Bien, amados, espero que me sigan invitando otro día, pastor, porque ya cómo se me ponen serios. Bien, termino con esto. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros, ¿qué dijo? Claro, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Hermano, escudriñe esto. Esto es rico comérselo. Esto es delicioso. Esto es agradable. Y el hombre que hace esto, la mujer, la señorita, el matrimonio que comparte la palabra de Dios como tiene que ser, que escudriña la palabra del Señor, es gente, hermanos, que crece y no se estanca. Amén, hermanos. Bien, les invito a que nos pongamos de pie para hacer una oración por la palabra y luego le entregaré a mi hermano que está presidiendo. Solamente cierre sus ojos. No le voy a pedir que pase aquí al frente, pero ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y por favor, por un momento, con sus ojos cerrados, por un momento ahí con sus ojos cerrados, piense esto. ¿Usted cree que Dios a usted, no está pensando como muchas veces pasa, que decimos, mira, este mensaje apenas era para Julano? No, hermano, es que si usted vino es por algo. Dios quería que usted se alimente de esta palabra. Si usted está bien, esto es para que usted se fortalezca. Pero si usted se está midiendo con los pasos importantes de un discípulo y usted nota que en algo está faltando, Dios te permitió esta noche para que tú restaures lo que se había caído. Así, con tus ojos cerrados, por favor piense. Si Dios te habla en algo, si Dios te ha hablado en alguna parte de esta palabra, yo te invito para que tú entres en paz con Dios y le pidas perdón, porque no hay pecado grande ni pecado pequeño. Falta es falta, y si queremos ser un buen discípulo, necesitamos medirnos con la palabra que ella nos diga. Padre, en el nombre de Jesús, verdaderamente te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú eres Dios bueno, Dios agradable, Dios importante, Jesús. Yo sé que esta palabra, Señor, es una palabra que nos confronta con la realidad. Señor, y verdaderamente si estamos fallando, Señor, si usted ve que mi hermano ha fallado en alguna área, si usted ve que mi hermano, Señor, ha decaído en algún momento, Señor, y que hay, Señor, problemas en él, en alguna de las cosas que hayamos predicado, y que el Espíritu Santo, Señor, ahora trae a su conciencia y hace patente la realidad de un cambio, Jesús. Si mi hermano te pide perdón en esta noche, perdónalo. Es una noche, Señor, en que tú has permitido dar este mensaje. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que tú traigas, Señor, restauración sobre mi hermano, sobre mi hermana, Señor, en todas aquellas áreas que necesitan ser restauradas, Padre. Porque verdaderamente queremos ser, Señor, tus discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos,